Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Como todos los viernes, nos encontramos aquí para leer la palabra de Dios. En esta noche continuamos con la historia del libro del Génesis, en el capítulo número 46, que se titula Jacob en Egipto. Vamos a hacer la oración de invocación al Espíritu Santo, como siempre lo hacemos. Es importante invocar la presencia del Espíritu de Dios para que sea Él el que nos ilumine, nos bendiga y nos guíe a través de este estudio y de esta lectura que hacemos esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, hoy te damos gracias por la vida. Gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestro trabajo, Señor, aunque a veces sea muy difícil, pero te damos gracias por él, Señor. Hoy queremos pedir la presencia del Espíritu Santo en todos los hogares, sobre todo en los hogares donde hay enfermos, donde hay personas padeciendo el COVID-19 u otras enfermedades. Queremos pedir la presencia del Espíritu Santo. Señor, queremos pedir también tu presencia, Cristo Jesús, para que en medio de nuestras tormentas seas tú, Señor, el que nos traiga la paz, el que guíe nuestros pasos, nuestras decisiones, y fortalezca nuestro espíritu para que podamos enfrentar esta vida, Señor, como tú la enfrentaste. Llénanos de ese espíritu de valentía que siempre infundiste en Abraham, en Isaac, en Jacob, en el mismo José, en Judá, en Moisés y en Josué, Señor. También en David. Permítenos, Señor, caminar a tu lado todas las noches y todos los días. Hoy queremos pedirte que nos ilumines, Señor, y que nos llenes mucho de tu presencia. Y si estamos enfermitos, Señor, permítenos sanar primero el espíritu para después sanar el cuerpo. Te entregamos nuestra vida, Señor, porque no tenemos dónde ir. No tenemos más donde ir, Señor, sino a tus pies. Escucha, Señor, esta oración, la oración de cada uno de nuestros hermanos, en sus problemas y sus dificultades. Todos tenemos problemas, Señor, todos tenemos dificultades. Pero la diferencia se encuentra cuando tú estás con nosotros, cuando colocas ángeles, Señor, en medio de nuestro camino tormentoso. En tu nombre, Señor, nos ayudan. Gracias, Señor, por esas personas. Gracias, Señor, por todos esos ángeles que siempre están en tu nombre trabajando. Gracias, Todopoderoso. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas esta noche. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Hagamos la lectura de esta noche. Jacob en Egipto, capítulo 46 del Génesis. Israel se puso en camino con todo lo que tenía. Cuando llegó a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios habló con Israel, en una visión, llamándolo por su nombre, Jacob. Y él contestó: aquí estoy. Entonces Dios dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de tus descendientes una gran nación. Iré contigo a Egipto, y yo mismo sacaré de allí a tus descendientes. Además, cuando mueras, José estará a tu lado. Después Jacob se fue de Berseba
Los hijos de Israel pusieron a su padre y a los hijos y mujeres de ellos en las carretas que el faraón había enviado para llevarlos. Jacob y todos los suyos se fueron a Egipto, y se llevaron sus vacas y ovejas y todo lo que habían llegado a tener en Canaán. Todos sus hijos, hijas, nietos y nietas se fueron con él. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto, es decir, Jacob y sus descendientes. Rubén, el hijo mayor de Jacob. Los hijos de Rubén: Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar y Saúl, que era hijo de una mujer cananea. Los hijos de Leví: Gersón, Kehat y Merari. Los hijos de Judá: Onán, Selá, Fares y Será. Y Onán habían muerto en Canaán. Los hijos de Fares fueron Hezrón y Hamul. Los hijos de Isaacar: Tolá, Pubá, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón: Seret, Elón y Jalel. Estos fueron los hijos que Lía le dio a Jacob cuando estaba en Padán Aram, además de su hija Dina. Todos sus descendientes fueron 33 personas, contando hombres y mujeres. Los hijos de Gad: Sefón, Hagí, Esbón, Suní, Eri, Arodí y Arelí. Los hijos de Aser: Ibná, Isba, Isbi, Beriá y la hermana de ellos, que se llamaba Será, pero esta era con S. Estos fueron los hijos que Silpá le dio a Jacob. Ella era la esclava que Labán le regaló a su hija Lía. Y sus descendientes fueron 16 personas en total. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob: José y Benjamín. Los hijos que José tuvo con Asenat fueron Manasés y Efraín, que nacieron en Egipto. Asenat era hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gerá, Naamán, Ei, Ros, Mupim, Jupim y Ard. Estos fueron los descendientes de Raquel y Jacob, 14 personas en total. El hijo de Dan: Husim. Los hijos de Neftalí: Hasem, Guní, Geser y Silem. Estos fueron los hijos que Bilá le dio a Jacob. Ella era la esclava que Labán le regaló a su hija Raquel, y sus descendientes fueron 7 personas en total. Todas las personas que llegaron con Jacob a Egipto y que eran de su misma sangre fueron 66, sin contar las esposas de sus hijos. Los hijos de José fueron 2, que nacieron en Egipto. Así que a Egipto llegaron 70 personas de la familia de Jacob. Jacob envió antes a Judá a ver a José, para que viniera a recibirlo a la región de Gosén. Cuando llegaron a Gosén, José ordenó que prepararan su carro para ir a recibir a su padre. Cuando se presentó delante de su padre, lo abrazó
y estuvo llorando largo rato sobre su hombro. Entonces Israel le dijo a José: después de verte personalmente y encontrarte vivo todavía, ya puedo morirme. José les dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: voy a ver al faraón para darle la noticia. Le diré que mis hermanos y los parientes de mi padre que vivían en Canaán han venido a quedarse conmigo, y que han traído sus ovejas y vacas y todo lo que tenían, porque su trabajo es cuidar ovejas y criar ganado. Entonces, cuando el faraón los llame y les pregunte en qué trabajan, ustedes díganle que siempre se han dedicado a criar ovejas, igual que sus antepasados. Así podrán quedarse a vivir en la región de Gosén, porque los egipcios tienen prohibido convivir con los pastores de ovejas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta noche continuamos con la historia de Jacob y su familia, ya centrándonos en el reencuentro maravilloso, hermoso, de un padre que había vivido muchos años creyendo que uno de sus hijos había muerto. Otra de las cosas que podemos ver es que Israel se puso en camino con todo lo que tenía. Esto espiritualmente nos habla que nosotros, el pueblo de Dios, vive en constante peregrinación por el mundo. Esta no es nuestra tierra. Si nosotros vemos la historia del pueblo de Dios desde Abraham hasta nuestros días, podemos darnos cuenta de que el pueblo de Dios siempre ha estado en peregrinación. Recordemos que Abraham, que es el padre y el origen de este pueblo, del pueblo de Israel, no es oriundo de Canaán, es oriundo de Mesopotamia, ¿sí? De Ur de los caldeos. Él era un caldeo. Y que Dios se le presenta, se le revela y le pide que deje su tierra y toda su seguridad, todo lo que tenía, para que fuera a vivir en una tierra nueva que él le iba a dar. En este caso, la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y vemos cómo a lo largo del libro del Génesis, desde el capítulo 12 hasta ya entrado el capítulo 20, 21, etc., vemos cómo Abraham sigue el camino de Dios. Y una de las cosas que sucede es que los tres patriarcas descienden a Egipto. En primera instancia es Abraham, que desciende a Egipto por una hambruna y se trae a Agar, con la que tiene a Ismael, ¿verdad? Luego también recordamos que Isaac también desciende a Egipto. Y por último vemos, ya de una manera diferente, ya por voluntad de Dios, es ahora que Jacob, llamado Israel, va a Egipto. Su abuelo y su padre fueron a Egipto sin que Dios se lo ordenara. Pero este viaje a Egipto ya sí está en los planes de Dios, ya se hace parte de los planes de Dios. Y es ahí cuando vemos que la palabra nos dice que Israel se pone en camino con todo lo que tenía. Y hace algo muy bonito, hace algo muy, muy bueno, que todos debemos hacer siempre, cada semana. Debemos sacar tiempo y espacio para dedicarle a Dios su adoración. ¿Sí? Si somos católicos, en la Santa Eucaristía, y si se es de otra denominación, pues bueno, en su culto, ¿verdad? Pero siempre hay que sacarle tiempo a Dios
para encontrarse con él. Y eso es lo que hace Jacob. Jacob recuerda que su padre Isaac adoraba a Dios en Berseba. Y Berseba estaba de camino entre Canaán y Egipto. Y él dice, lo primero que voy a hacer antes de descender a Egipto es adorar a Dios. Es poner este viaje en las manos de Dios. Y es ahí cuando la palabra nos dice que cuando llegó a Berseba ofreció sacrificios a Dios, al Dios de su padre. No era cualquier Dios, al Dios de su padre. Y esa misma noche Dios le respondió. Papito Dios respondió enseguida. En una visión lo llamó por su nombre. Cada uno se identificó por el nombre que tenía. Dios se va a identificar, ¿sí? Y Dios es el que llama a Jacob por su nombre. Fíjense qué hermoso. Aquí hay varios puntos bien bonitos. Primero, que son muy evangélicos, que encontramos mucho en los evangelios. Cuando digo evangélico, quiero decir que se encuentra mucho en los evangelios. Y es el caso de ponerse en camino. Jesús siempre estuvo en el camino. Jesús es el camino. Y todos los que quieren seguirlo deben seguir el camino. Y aquí el verbo ponerse en camino es moverse. Y aquí Israel se está moviendo, ¿sí? Y otro punto importante, hace adoración a Dios, identificándolo como el Dios de su padre. Ahora, Dios lo llama por su nombre. Dios lo identifica, porque a cada uno de nosotros nos identifica particularmente. Nos conoce a cada uno específicamente. Ahora, en la visión, Dios le habla y le dice, Dios le llama a Jacob. Y él le contesta. Fíjense que esto se repite en muchos pasajes de los libros de la Biblia. Dios lo llama y él dice, aquí estoy. Aquí estoy. Presencia. El hoy. El ahora. Este momento. Entonces Dios dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. O sea, aquel al cual tú le rendiste culto, ese soy yo. No tengas miedo. Muy importante esas palabras que necesitamos mucho en estos tiempos tan turbulentos. Que Dios nos diga, no tengas miedo. Y fíjense por qué yo les decía anteriormente de que la tercera vez o el tercer patriarca que desciende a Egipto ya no lo hace por voluntad propia, ya lo hace por voluntad de Dios, ya es un mandato de Dios. Dice, no tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de tus descendientes una gran nación. Ese era el plan y el designio de Dios. Dios no le dijo a Abraham, desciende a Egipto. Dios no le dijo a Isaac, desciende a Egipto. Dios le está diciendo a Israel, a Jacob, ve a Egipto, que allá yo voy a hacer de ti una gran nación. Ese es el plan de Dios. Iré contigo a Egipto y yo mismo sacaré de allí a tus descendientes. Esa es la famosa promesa que Dios le está haciendo a Jacob, de que después de 400 años y cuando sean una nación bastante grande, los iba a liberar del yugo egipcio. Egipto iba a ser como el mundo. Podemos ver y catalogar a Egipto como el mundo. Aquí podemos ver el plan de Dios. Así como Dios, a través del sufrimiento y a través de la esclavitud que sufrió José, pudo llevarlo a que fuera gobernador y a partir de él salvar a muchas naciones, salvar a muchas vidas y llegar a salvar a su propio pueblo.
Así como a través del sufrimiento de Jesús, así a través de la pasión de Jesús, vino la salvación de la humanidad. Así también, a través de Egipto, Dios iba a formar a su pueblo y lo iba a esconder ahí, lo iba a moldear y después lo iba a sacar cuando ya fuera una nación bastante sólida. Entonces vemos otra promesa muy bonita, y es el hecho de que le hace una promesa, el Dios de la vida, el Dios de la salvación, el Dios que es el único ser que tiene derecho a quitar la vida. Es el único ser que puede definir nuestro destino. Es el único ser que puede sostenernos. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano. Dios es el único. Le hace una promesa bastante hermosa. Le dice, además, cuando mueras, José estará a tu lado. Fíjense, qué hermoso, qué bonito, cuando Dios nos habla de esta manera. El día de tu muerte, tu hijo amado, el hijo que tú creías perdido, va a cerrar tus ojos. Fíjense, las promesas tan bonitas que Dios hace. Después Jacob se fue de Beerseba, y los hijos de Israel pusieron a su padre y a los hijos y mujeres de ellos en las carretas que Faraón les había enviado para llevarlos. Comienzan el éxodo de Canaán a Egipto. 400 años después sería al revés, de Egipto cruzando el Mar Rojo hacia la tierra prometida. Fíjense, ellos ya habían, en la época de Jacob, ellos ya habían tenido un territorio, ellos tenían un territorio ya donde ellos vivían, pero ese territorio era hostil y había sufrido la hambruna mundial de 7 años. ¿Qué les tocó hacer? Descender a Egipto para poder sobrevivir como nación, ¿sí? Como pueblo de Dios, así como está el pueblo de Dios inmerso en este mundo. Si tú crees en Dios, le crees a Dios, tienes fe en Dios, si tú cumples los mandamientos de Dios, tú eres pueblo de Dios, debes saber de que el mundo no es tu tierra prometida. Que la tierra prometida es otra. Que estamos como extranjeros. Que no somos de este mundo. Y eso no quiere decir que somos aliens. No. Cuando hablo del mundo, hablo del pensamiento. De todo ese sistema de cosas que vemos a diario, cómo la humanidad se destruye a sí misma por su egoísmo, por su ambición, por su crueldad, por su maldad. El mundo, ese libertinaje que solamente conlleva la autodestrucción. Eso es el mundo. Y eso representa Egipto. Entonces vemos cómo ellos se llevan todo a Egipto, a sus vacas y ovejas y todo lo que habían llegado a tener en Canaán. Cuando ellos salen de Egipto, cuando veamos el éxodo, nos daremos cuenta que ellos se devuelven también para Canaán con vacas, con ovejas, con muchas cosas. ¿Sí? Ok, luego en el capítulo se nos da una lista de Jacob, obviamente, y todos los hijos de Jacob, con sus hijos varones, por lo general. Se nombra a los hijos varones. ¿Sí? Y nos van diciendo, primero, nos listan los hijos en orden de nacimiento de Lía, que es la esposa para Dios legítima de Jacob. Dios siempre reconoció a Lía como la esposa legítima de Jacob, no Raquel, porque fue la primera esposa, fue la primera mujer de Jacob, aunque él no la amara. Pero Dios siempre puso a Lía de primero. Tanto así que el hijo que llevó la promesa estaba en Lía, o sea,
Judá. ¿Sí? Luego se nos nombran los hijos que le dio Silpa. Silpa era la esclava de Lía y también concubina de Jacob. Jacob tuvo 4 esposas, 4, con los cuales tuvo a sus 12 hijos varones y una mujer que se llama Dina. Ok, luego ahora sí se nos describe a Raquel, otra esposa de Jacob, con sus hijos José, que es el primogénito, y Benjamín. Y se nos habla acerca de que José tuvo con Asenat, una egipcia, hija de un sacerdote de On, llamado Potifera, tuvo a Manasés y a Efraín. Manasés, que significa Dios me hizo olvidar, y Efraín, que significa Dios me hizo fructificar en tierra extranjera. Son nombres hebreos. Luego nos dan los hijos de Benjamín, y por último nos dan los hijos de Bilá. ¿Sí? Ahí están todos ellos. Se nos dice que el número total de personas que llegaron a Egipto fueron 70. Obviamente el número 70 tiene una simbología en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Sí? Ese número 70. ¿Ya? Y Jacob envió por delante a Judá para que le avisara a José que iba llegando. ¿Sí? Para que lo viniera a recibir a Gosén, que era la región que quedaba entre el Alto Egipto y la península arábiga. La península del Sinaí. ¿Verdad? Cuando llegaron a José, José ordenó que prepararan su carro para ir a recibir a su padre. Y ahí es donde llega otra de los cuadros más hermosos, no solamente del Génesis, sino de la palabra de Dios. Y es el reencuentro que tiene Jacob o Israel con su hijo perdido José, cuando lo recupera, cuando lo retorna, cuando recibe nuevamente que su hijo está vivo. Eso es una simbología también de la resurrección de Cristo. Fíjense, aquí también vemos cómo José es una prefigura de nuestro Señor Jesucristo. En tanto que ese hijo que ese padre había dado por muerto durante tantos años, vuelve a la vida. Resucita, por decirlo así. ¿Verdad? Revive. Y es José que cuando llega donde está su padre, lo abraza y lloran un largo rato sobre el hombro. Entonces el padre o Israel le dice a su hijo José: después de verte personalmente y encontrarte vivo todavía, ya puedo morirme. Fíjense, ya encontró la paz final, ya Jacob estaba contento. Esa inquietud que tuvo en su corazón desde el día en que José se perdió, o que sus otros hijos le habían dicho que había muerto, ese día estuvo en paz. Ese día se reconcilió consigo mismo y con la vida. Ese día Jacob volvió a vivir completamente. Ese día me imagino yo que fue uno de los más felices de toda su vida, cuando se reencontró con su hijo José. Ok, luego José le dice que va a ver al faraón, al jefe, obviamente, para darle la noticia. Le diré que mis hermanos y mis parientes y los parientes de mi padre que vivían en Canaán han venido a quedarse conmigo, y que han traído sus ovejas y vacas y todo lo que tenían, porque su trabajo es cuidar ovejas y criar ganado. Bueno, esto era un plan que tenía también José. José sabía muy bien, por eso también es importante saber de la cultura donde nosotros estamos
Eso también lo sabía muy bien Pablo de Tarso, y por eso le fue muy bien en su predicación por el mundo romano y griego, porque San Pablo se adaptaba y aprendía y conocía la cultura de las personas, de donde iba a predicar. Entonces José sabía muy bien que los egipcios no les gustaba estar con los que criaban ovejas y los que criaban ganado, ¿sí? Entonces tenían una región como destinada a eso, y era la región de Gosén, ¿sí? Entonces José les dice que cuando lleguen al faraón, que el faraón los llame para conocerlos, y les pregunten qué trabajan, que digan que son criadores de ovejas, igual como fueron sus antepasados. Bueno, así podrán quedarse a vivir en la región de Gosén, porque los egipcios tienen prohibido convivir con los pastores de ovejas, ¿sí? Entonces podemos ver cómo aquí el pueblo de Dios va ya por orden de Dios. Dentro del plan de Dios tenía el hecho de que permitiera que su pueblo se formara en Egipto, con el fin de que creciera, fructificara, aprendiera muchas cosas. Obviamente con un riesgo, que era el riesgo de que ellos aprendieran las cosas malas también, ¿sí? Esos son riesgos que hay en el mundo. Todos lo sufrimos, todos lo tenemos, todos lo padecemos. Y si nosotros no sabemos a quién pertenecemos, podemos extraviarnos, podemos extraviar el camino y perder nuestra identidad. Es importante mantener la identidad. ¿Quiénes somos? Fíjense, Dios llamó a Jacob por su nombre y él le respondió, aquí estoy. Es importante que nosotros también sepamos escuchar el llamado de Dios y decirle, aquí estamos para servirte, para la gloria de Dios. Bueno, vamos a ver unos textos auxiliares. Por ejemplo, vámonos al libro del Éxodo. Ahí mismito, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Vamos a ver qué nos dice. Dice, estos son los nombres de los israelitas que llegaron con Jacob a Egipto, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob sumaban en total 70 personas. Fíjense lo que estábamos leyendo en el capítulo 46. José ya estaba en Egipto. José y sus hermanos y todos los de esa generación murieron, claro, después de 400 años. Pero como los israelitas tenían muchos hijos, se multiplicaron de tal manera que llegaron a ser muy poderosos. Fíjense. El país estaba lleno de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo a través del tiempo se cumplió lo que Dios le había prometido a Jacob. Llegarás con 70 personas, pero de ti saldrá una nación poderosa, una nación fuerte, en la cual yo he elegido para que lleve mi nombre, para que cumpla mis leyes, para que monte en la tierra que yo le daré un templo de adoración donde todas las naciones lleguen a adorarme. Ese era el plan de Dios. ¿Cuál era el objetivo de Israel? Israel, el objetivo era que ellos tuvieran al Dios verdadero, la adoración verdadera, la revelación verdadera, que era la palabra de Dios, los profetas verdaderos y un templo donde el mundo pudiera adorar al Dios verdadero, al Dios de la creación, al Dios del universo, al Dios del sol, de la luna, del agua, de las estrellas, al que hizo todas esas cosas, ¿verdad? Pero dentro del riesgo que corrieron los israelitas por estar inmersos en la cultura egipcia,
fue la idolatría. Se acostumbraron a ver las adoraciones idólatras de los egipcios, su estilo de vida, su forma de ver el mundo. Y cuando Dios los sacó, añoraron regresar. Y eso es algo simbólico también. Porque muchas veces Dios quiere sacarnos del pecado, quiere sacarnos del mundo pecaminoso. Pero nosotros nos hemos acostumbrado, la costumbre, a las cosas, que aunque las cosas nos hagan daño, nosotros estamos acostumbrados a ello y no lo soltamos, porque tenemos miedo de seguir a Dios y de ver qué nos propone Dios. Entonces, eso es lo que le pasa al pueblo de Israel. Vámonos a Génesis capítulo 12, versículo 2, para recordar la promesa que Dios le hizo a Abraham sobre la nación poderosa. Génesis capítulo 12, versículo 2 dice: con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿En qué iba a ser Abraham una bendición para todos? Iba a ser una bendición porque, como yo les decía, a través del pueblo de Israel, que eran los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mundo iba a tener una lumbrera. El mundo iba a conocer al Dios que lo creó. El mundo iba a conocer la moral de ese Dios maravilloso, que era el único que tenía derecho a tener acceso al árbol del bien y del mal. Ese Dios que hizo el paraíso, que nos hizo a nosotros, quiso revelarse no de manera espectacular. Quiso hacerlo a través de un pueblo, a través de una nación, en este caso de Israel, que era un pueblo que no se merecía nada. Ellos eran malos. Nosotros no nos merecemos nada de Dios. Todo lo que Dios nos da es por su gracia, porque Él quiere, porque Él nos lo quiere dar, aún la vida propia. Dios nos la da, porque Él lo quiere así. Aunque a veces nos sintamos agobiados, tenemos que siempre pedirle a Dios que nos guíe. Aunque nos resulte difícil, pero hay que hacerlo, hay que continuar. Vamos a ver qué nos dice el de ser peregrinos. ¿Por qué somos peregrinos? Los descendientes de Israel, aunque no seamos judíos de raza, pero lo somos espiritualmente por el bautizo o el bautismo en Cristo Jesús. Vámonos a Hebreos capítulo 11, versículos del 13 al 16. Todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido. Pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron, reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. En camino, recuerden. Estar en camino, irse en camino. Ahora, nosotros podemos ver que Jacob no vio esa poderosa nación. Él, cuando llega a Egipto, llega con 70 personas, más la familia de José. Eran unos cuantos. Pero él creyó en Dios, le creyó a Dios y sabía que algún día esos 70 personas se iban a multiplicar, iban a ser 70 veces 7. 70 veces 7 iba a ser ese pueblo. Y es ahí cuando nos dice la palabra: y los que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, o sea, si Jacob hubiese seguido pensando en Canaán, tal vez bien podrían haberse regresado allá. Pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso,
Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, o sea, el Dios de los israelitas, el Dios de los judíos, el Dios de los cristianos, pues les tiene preparada una ciudad. Quisiera seguir leyendo lo que dice hasta el 22. Dice, por fe, Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, a pesar de que Dios le había prometido, por medio de Isaac tendrás descendientes. Es que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. A Jacob le revivió un hijo. ¿Sí? Y por eso Abraham recobró a su hijo, y así vino a ser un símbolo. Por fe, Isaac prometió bendiciones futuras a Jacob y a Esaú. Por fe, Jacob, cuando ya iba a morir, prometió bendiciones a cada uno de los hijos de José, y adoró a Dios apoyándose sobre la punta de su bastón. Por fe, José al morir dijo que los israelitas saldrían más tarde de la tierra de Egipto y dejó órdenes acerca de lo que debían hacer con sus restos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo podemos aquí ver que Dios tenía preparado esta situación desde siempre. Dios quiso que su pueblo llegara a Egipto, se formara en Egipto, se multiplicara 70 veces 7 y luego saliera nuevamente a la tierra prometida. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos en primera instancia pudiesen sobrevivir a la hambruna de los 7 años. Segundo, para que aprendieran a escribir. Fíjense que el pueblo de Dios, y esto me viene ahora, su patriarca principal viene de Caldea, de Mesopotamia, donde se crea la escritura. O sea, Abraham era de Ur de los Caldeos, era de Mesopotamia, donde se había inventado la escritura. Y luego se desarrolla, se forma el pueblo de Dios en Egipto, donde también la escritura hace parte de la cultura y de la vida egipcia. Recordemos los papiros, recordemos la escritura jeroglífica. La de Mesopotamia es escritura cuneiforme y la de Egipto es jeroglífica. Y este pueblo, el pueblo de Dios, viene a formar la escritura hebrea, el hebreo, la lengua de Dios. La lengua de Dios es el hebreo. Y vemos cómo el pueblo de Dios, formado de estos dos pueblos y de estas dos culturas, Mesopotamia y Egipto, forma su propia escritura. Y su cultura y su legado espiritual, cultural, moral, social, la tenemos aquí. 20 siglos después, continuamos nosotros estudiando, leyendo, revisando, alimentándonos de esa historia, de esos momentos que vivió este pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ya se convierte en pueblo nuestro y se conoce como los pueblos de la Escritura. El pueblo judío, el pueblo cristiano y posteriormente los musulmanes. Son los pueblos de la Escritura. ¿Sí? Entonces fíjense cómo todas estas cosas Dios las tiene preparadas desde siempre y permitió que su pueblo llegara a Egipto a través de su patriarca Jacob, pero ya no
de manera arbitraria, sino ya por orden del Señor, para la gloria de Dios. Vamos a hacer entonces la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos dar gracias esta noche por compartir con nosotros tu voluntad, por permitirnos conocer todo aquello que tú hiciste para que nosotros hoy día tengamos esta maravillosa herramienta, este maravilloso legado de un pueblo que tú escogiste, de hombres y mujeres imperfectos, pero que tú forjaste y formaste con dureza, para que a través de él pudiéramos conocerte a ti, para que a través de él pudiéramos tener todas las riquezas que hoy día tenemos los cristianos. Te tenemos a ti, Padre, Dios único y verdadero. Tenemos a un Mesías Redentor y Salvador que murió por nosotros en una cruz y que nos dejó un legado maravilloso de amor y un tratado de paz. Tenemos a un Espíritu consolador, inspirador y poderoso que lucha contra las fuerzas del mal. Tenemos a una madre, nos regalaste, para que en ella también encontremos consuelo y encontremos ejemplo. Nos diste otra madre, la Santa Iglesia, que formaste a través de tus apóstoles, fruto de esas 12 tribus del pueblo de Dios. Tenemos sacramentos, tenemos la Eucaristía, tenemos 2 testamentos, 2 testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. 2 testigos tenemos. Tenemos profetas, ángeles. ¿Qué más riquezas podemos tener? Y una moral que, si es bien llevada, da mucho fruto. Gracias, Padre Santo, por elegir a Israel. Yo bendigo a Israel y bendigo también a la Iglesia Católica y a la Iglesia Cristiana en general, para la gloria de Dios, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el próximo video.